Buen día, hoy vamos a resolver algunos problemas del práctico de estática. Vamos a empezar con el problema número 1. Leamos el enunciado. Para aflojar una tuerca se necesita realizar un momento medido con respecto al punto B de 1,5 Nm sobre la misma. Y para ello se utiliza una llave cuya longitud AB es de 30 centímetros. Se aplica una fuerza F en el extremo A de la llave, formando un ángulo alfa de 30 grados como se indica en la figura. Determine la intensidad de esta fuerza necesaria para aflojar la tuerca. Entonces, el problema me presenta una tuerca y una llave que vamos a utilizar para aflojar esa tuerca. Para poder aflojar la tuerca, vamos a aplicar una fuerza en el extremo A de la llave. El problema también me dice que la llave tiene una longitud entre A y B de 30 centímetros y que la fuerza se aplica formando 30 grados con la dirección de la llave. Por otra parte, el problema también me dice que el momento ejercido por esta fuerza F es de 1,5 newton por metro. Bien, ese momento me aclara que se mide con respecto al punto B, es decir, estamos tomando como centro de momentos el punto B, que está dentro de la tuerca que queremos aflojar. Bueno, nosotros sabemos que, de acuerdo a la definición que hemos visto de momento, el momento es el producto entre el módulo de la fuerza aplicada y el brazo de palanca de esa fuerza. Ahora, la distancia que nos da el problema de 30 centímetros no puede funcionar como un brazo de palanca para la fuerza F, porque hemos dicho que el brazo de palanca siempre debe ser perpendicular a la fuerza considerada. Entonces, no podríamos acá reemplazar el valor del momento, acá reemplazar los 30 centímetros transformados a metros y de ahí tratar de calcular F, porque esos 30 centímetros no son el brazo de palanca de la fuerza F. Entonces, cuando la fuerza que actúa no era ni paralela ni perpendicular a la distancia que conocemos, habíamos visto que una posibilidad es descomponer esa fuerza en una componente paralela a esa distancia y otra componente perpendicular a esa distancia. Y entonces razonar diciendo que el momento que produce F es la suma de los momentos de sus componentes. Pero la componente F paralela no produce momentos. ¿Por qué? Porque esta componente tiene una recta de acción que pasa por el centro de momentos. Entonces, esta componente de fuerza no tiene brazo de palanca. No hay distancia entre su recta de acción y el centro de momentos elegido. Entonces, todo el momento de la fuerza F se debe al momento de su componente perpendicular. Entonces, el momento de F sí lo podemos expresar como el producto de la componente perpendicular por el brazo de palanca de esta componente. Acá está, el momento de F sería el valor de la componente perpendicular por el brazo de palanca de esa componente. Ahora, los 30 centímetros sí funcionan bien como un brazo de palanca de esta componente, ya que me están quedando perfectamente perpendiculares a esa componente. Entonces, usando esta ecuación, reemplazamos el valor del momento, que es 1,5 newton metro. Acá tenemos F perpendicular que no conocemos, y el brazo de palanca de esa componente, transformados a metros, serían 0,30 metros. Los 0,30 metros pasan dividiendo, y a partir de ahí podemos calcular F perpendicular. F perpendicular nos da en este caso 5 newton. Entonces nosotros lo que hemos calculado es esta componente de la fuerza F. Ahora el problema lo que me pide es el valor de la fuerza F. Entonces acá podemos razonar pensando que la fuerza F y sus dos componentes forman un triángulo rectángulo. La F perpendicular corresponde al cateto opuesto en ese triángulo y por lo tanto esa componente F perpendicular sería la hipotenusa F por el seno del ángulo alfa, de donde podemos despejar F. F me quedaría que es la F perpendicular dividida en el seno de alfa. La F perpendicular la hemos calculado y vale 5 newton,
dividido en el seno de 30. Y de esa manera podemos obtener el valor de F. El valor de F es 10 newton. Entonces, este es un problema muy sencillo donde no hemos planteado que algún cuerpo esté en equilibrio, no hemos planteado las condiciones de equilibrio. Simplemente hemos utilizado la definición de momento. Pero siempre teniendo presente que cuando planteamos la definición de momento, el momento igual a una fuerza por una distancia, esa distancia siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza que reemplazamos acá. Ese sería todo el problema 1. Pasemos al siguiente. El siguiente problema que vamos a resolver es el problema número 3. Leamos el problema a ver qué dice el enunciado. Una persona de 80 kilogramos está de pie con la espalda y los talones pegados a la pared. Acá podemos ver en la figura, está la persona con los talones y la espalda pegados a la pared. La vertical de su centro de masas cae a 10 centímetros de la pared y la planta del pie tiene 30 centímetros de longitud. El peso del cuerpo que actúa en el centro de masa actúa sobre una recta vertical que cae a 10 centímetros de la pared y la longitud del pie de la persona es de unos 30 centímetros. Se le coloca encima de los brazos estirados un cuerpo cuyo centro de masas se proyecta en vertical sobre un punto que está 40 centímetros por delante de la punta de los pies. Acá la persona tiene los brazos extendidos, sobre sus brazos se ha colocado un objeto, al peso de ese objeto le hemos llamado Q, y ese peso Q actúa a una distancia de 40 centímetros de la punta de los pies de la persona. Suponiendo que todas las articulaciones son rígidas, ¿cuál es el peso máximo que puede aguantar sin caer hacia adelante? Entonces, vamos a suponer que la persona mantiene sus articulaciones perfectamente rígidas. La pregunta es, nosotros le ponemos acá un cuerpo o vamos agregando peso, entonces va a llegar un momento en que la persona, suponiendo que mantiene la articulación rígida, incluso la del brazo, va a llegar un momento que va a girar, va a caer hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿qué peso máximo le podemos colocar acá sin que pierda el equilibrio? Bueno, ¿cómo vamos a razonar este problema? Imagínense primero que la persona no está sosteniendo el cuerpo y que tiene sus brazos, digamos, paralelos al cuerpo, o sea, no están extendidos los brazos. Si esa fuera la situación, entonces el piso ejercería una fuerza normal o una fuerza de contacto que tendría que actuar en la misma dirección en la que actúa la fuerza peso, la fuerza de gravedad, y de esa manera la persona estaría en equilibrio. Cuando ella extiende los brazos y coloca, supongamos, un pequeño cuerpo acá sobre los brazos, la normal o la fuerza de contacto FC ya no va a poder actuar sobre esta línea, sino que se va a desplazar un poquito acercándose a la punta de los pies. Y lo que va a suceder es que a medida que ponemos más peso sobre los brazos, el punto donde actúa la fuerza de contacto se va a ir desplazando. Para poder mantener el equilibrio, cuanto más peso ponemos acá, más cerca de la punta de los pies va a tener que actuar la fuerza de contacto con el piso. El máximo peso va a corresponder al máximo desplazamiento de la fuerza de contacto. Y lo más lejos que puede actuar la fuerza de contacto es en la punta de los pies. Si ponemos más peso para producir el equilibrio, la fuerza de contacto tendría que seguir desplazándose, pero no puede, porque ya no tiene, digamos, un punto de aplicación sobre el cuerpo de la persona para actuar. Entonces, el máximo peso que podemos colocar sobre los brazos corresponde a la situación en donde la fuerza de contacto actúa en la punta de los pies de la persona. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la persona serían su peso, la fuerza de contacto o la normal,
que el piso ejerce, en este caso sobre la punta de los pies, y el peso Q del cuerpo que hemos colocado sobre los brazos. Acá hemos dibujado un esquema de fuerzas más sencillo, eh, donde aparecen las tres fuerzas que actúan. Ya hemos visto que la distancia desde el peso hasta la pared es 10 centímetros, la distancia desde la punta del pie hasta la pared son 30 centímetros, y desde la recta donde actúa el peso del cuerpo hasta la punta de los pies teníamos 40 centímetros. Para poder calcular el peso Q, tenemos que elegir un centro de momentos. Si nosotros queremos que la persona se mantenga en equilibrio, entonces se tienen que cumplir las condiciones de equilibrio. Habíamos visto que una de esas condiciones es plantear que la suma de todos los momentos de rotación producidos por las distintas fuerzas que actúan sea igual a 0. Lo que estamos diciendo con esta ecuación es que los efectos de rotación de las distintas fuerzas tienen que equilibrarse entre sí. Entonces, para poder plantear esta ecuación de equilibrio necesitamos elegir un centro de momentos. El centro de momentos en principio se lo puede elegir en cualquier lugar, pero es conveniente elegirlo en un punto donde actúe una fuerza que nosotros no conocemos. En este caso, nosotros no conocemos ni la fuerza Q, ni tampoco la fuerza de contacto. El peso sí lo podemos conocer porque el problema nos da la masa. Entonces, con la masa de la persona acá hemos calculado el valor del peso, que nos da 784 newton. Pero no tenemos ni FC ni FQ. En este caso voy a elegir el centro de momentos en el lugar donde actúa la fuerza de contacto FC. ¿Por qué? Porque de esa manera esta fuerza no va a aparecer en la sumatoria de momentos. Veamos por qué. Si yo elijo el centro de momentos en este punto, entonces el brazo de palanca de la fuerza FC sería 0, porque no hay distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto elegido como centro de momentos. Entonces esta fuerza no va a producir un momento. Con respecto a este punto, solamente están produciendo momentos la fuerza Q y la fuerza P. Bien, entonces con esa elección de el centro de momentos, la ecuación que me queda es suma de momentos igual al momento ejercido por la fuerza P más el momento ejercido por la fuerza Q, esa suma tiene que ser 0. Ahora, antes de reemplazar la expresión de cada uno de estos momentos, tenemos que elegir un sentido positivo para los momentos. Nos fijemos acá en este dibujo. Fíjense que acá está el centro de momentos elegido, que es el punto O, sería la punta de los pies. Si la fuerza Q actuara sola, produciría un giro en este sentido, en sentido horario. Ahora, si la fuerza P actuara sola, produciría que el cuerpo gire en el sentido antihorario. Entonces, el momento de cada una de estas fuerzas va a ir con signo contrario, porque el signo que se le asigna a cada momento depende en qué sentido, horario o antihorario, esa fuerza hace girar al cuerpo con respecto al centro de momentos elegido. En este caso, yo elegí positivo el sentido de giro antihorario, por lo tanto el momento de P va a ser positivo. Y negativo el sentido de giro horario, por lo tanto el momento de Q va a resultar ser negativo. Acá tenemos de nuevo el dibujo. Habiendo elegido este punto como centro de momentos, fíjense que el brazo de palanca de la fuerza P sería esta distancia, y esta distancia serían los 30 centímetros menos los 10 centímetros. Entonces, el momento de P lo considero positivo y sería la fuerza P por su brazo de palanca de 20 centímetros o 0,20 metros. El momento de Q lo considero negativo, entonces su momento sería menos la fuerza Q por su brazo de palanca con respecto al punto O, que serían los 40 centímetros o 0,40 metros. El valor del peso lo conocíamos, habíamos calculado el peso de la persona a partir de la masa.
Entonces, a partir de esta ecuación, el segundo término lo podemos pasar sumando al segundo miembro y los 0,40 metros lo pasamos dividiendo. Y a partir de ahí podemos obtener sin problema el valor de la fuerza Q. La fuerza Q resulta ser la mitad del peso de la persona y es en este caso 392 newton. Es decir que este problema lo hemos podido resolver planteando solamente la condición de equilibrio de rotación, planteando que la suma de los momentos con respecto al punto O elegido es 0. Con eso terminamos este problema, pasemos al siguiente. El siguiente es el problema número 5. Veamos qué dice el enunciado. La siguiente figura muestra las fuerzas que actúan sobre el antebrazo de una persona que apoya su mano sobre una balanza de resorte. Acá en la figura podemos observar el antebrazo de la persona tiene apoyada la mano sobre una balanza de resorte. El punto de inserción del músculo se encuentra a unos 2,5 centímetros de la articulación. Por acá está la articulación del codo y atrás de la articulación actúa un músculo que ejerce una fuerza T hacia arriba. La distancia desde la articulación hasta la recta de acción de esa fuerza T, el problema me dice que es unos 2,5 centímetros. Y la dirección de esta fuerza es prácticamente vertical. Para resolver el problema vamos a suponer que es perfectamente vertical. La balanza sobre la que se apoya la mano marca 58,8 newton. Se desprecia la masa del antebrazo. Calcule la fuerza de contacto R que el extremo del húmero ejerce sobre el antebrazo y la fuerza T que le aplica el tríceps hacia arriba. Bueno, al despreciar la masa del antebrazo quiere decir que también vamos a estar despreciando el peso del antebrazo. Entonces el peso del antebrazo no lo vamos a considerar entre las fuerzas que actúan sobre mi sistema de interés. Mi sistema de interés sería el antebrazo y la mano. Esa es la parte del cuerpo cuyo equilibrio estamos analizando. Ahora, el problema me dice que la balanza marca 58,8 newton. ¿Ese valor qué sería? Es el valor de la fuerza que la mano ejerce sobre la balanza y la fuerza que actúa sobre la balanza actúa hacia abajo. Pero nosotros estamos analizando el equilibrio del brazo, del antebrazo y la mano. Entonces sabemos que por acción y reacción, así como la mano ejerce una fuerza sobre la balanza va a ejercer una fuerza del mismo módulo sobre la mano. Y la fuerza que actúa sobre la mano actúa hacia arriba. Por eso es que el vector fuerza acá está dibujado hacia arriba. Además de esa fuerza, sobre el antebrazo está actuando la fuerza ejercida por el músculo, que es la fuerza marcada acá como fuerza T, y por otro lado, este hueso vertical ejerce sobre el antebrazo una fuerza hacia abajo, que tiene que compensar a estas dos que actúan hacia arriba. A esa fuerza le hemos llamado fuerza R. Bueno, por acá tenemos un esquema más sencillo que muestra las tres fuerzas que están actuando. Y ahí también están aclaradas las distancias. Con respecto al punto de articulación, la distancia a la que actúa T es 2,5 centímetros y la distancia a la que actúa la fuerza F es de 35 centímetros. Bueno, como el antebrazo está en equilibrio, podemos plantear una de las condiciones de equilibrio, que es la condición de equilibrio de rotación. La suma de los momentos con respecto a cualquier punto que yo elija debe ser 0. Ahora, esa suma de momentos sería el momento producido por la fuerza F más el momento producido por la fuerza T más el momento producido por la fuerza R. Y esa suma me tiene que dar 0. Ahora, cuando vamos a elegir el centro de momentos, habíamos dicho que el centro de momentos lo podemos elegir en cualquier lugar, pero siempre me conviene elegir un punto donde actúe una fuerza que yo no conozca.
En este caso voy a elegir el centro de momentos en la articulación, es decir, en el lugar donde actúa R. Al elegir ese punto como centro de momentos, el brazo de palanca de la fuerza R va a ser 0. Y entonces esta fuerza R no va a producir momento con respecto a ese punto O. Acá lo podemos ver. Acá está el punto O que elegimos como centro de momentos, la fuerza R actúa en ese punto y entonces no produce momento. Solamente me están produciendo momento con respecto a este punto O, la tensión T y la fuerza F aplicada por la balanza sobre la mano. Entonces, lo que vamos a plantear, acá está más desarrollado, vamos a elegir también un sentido positivo para los momentos. En este caso decidí elegir positivo los momentos en sentido antihorario. Entonces el momento de F es positivo y el momento de T, que lo haría girar con respecto a este punto, la fuerza T, si actuara sola, lo haría girar al antebrazo en sentido horario. Entonces su momento es negativo. Entonces, el momento de la fuerza F sería el módulo de la fuerza F, que lo conocemos, por su brazo de palanca. Y el brazo de palanca es la distancia, desde la recta de acción de F hasta el centro de momentos. Son 35 centímetros transformados a metros, serían 0,35 metros. Más el momento de la fuerza R, que sería el valor de la fuerza R por su brazo de palanca, pero su brazo de palanca es 0. Entonces este término en realidad se me anula, no va a terminar no apareciendo. Y más el momento de la fuerza T. El momento de la fuerza T, como dijimos, lo consideramos negativo, entonces sería menos el módulo de la fuerza T por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca serían los 2,5 centímetros, que transformados a metros me quedarían 0,025 metros. Y todo esto sería igual a 0. Este término, como dijimos, se anula. Acá más por menos me da menos. Entonces, el segundo término lo puedo pasar sumando al segundo miembro y después los 0,025 metros lo pasa dividiendo al primer miembro. Y de esa manera obtenemos la fuerza T. La fuerza T resulta ser de 823 newton. Como ya habíamos explicado en la teoría, fíjense que para que la mano aplique una fuerza de casi 60 newton, el músculo tiene que aplicar una fuerza muchas veces mayor. ¿Por qué? Porque si la fuerza F y la tensión T deben producir el mismo momento de rotación para que sus momentos se equilibren, como la fuerza T tiene un brazo de palanca mucho más cortito, el valor de la fuerza T va a ser mucho más grande que el valor de la fuerza F. Y cuanto más corto sea el brazo de palanca, más grande va a tener que ser esta fuerza para poder equilibrar el momento producido por la otra fuerza F en este caso. Bueno, entonces, planteando el equilibrio de rotación con respecto a la articulación en el codo, hemos podido calcular el valor de la fuerza T. Ahora nos falta calcular el valor de la fuerza R. Para calcular el valor de la fuerza R, podemos proceder de dos maneras diferentes. Una posibilidad es que planteemos la condición de equilibrio de traslación, es decir, que la suma de fuerzas en I sea 0. ¿Qué quiere decir eso? Que T más F menos R es igual a 0. Y de ahí directamente despejamos el valor de R. El valor de R me va a salir que es el valor de T más el valor de F. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que calculemos R planteando nuevamente una suma de momentos igual a 0, pero eligiendo otro punto como centro de momentos para que el momento de R no se anule y R me aparezca en la ecuación. Esa es la forma que lo hemos resuelto en este caso para practicar un poco más la sumatoria de momentos. En este caso elegimos el centro de momentos en el punto donde actúa la fuerza T. Entonces, ahora el momento de T va a ser 0, porque al haber elegido acá el centro de momentos, su brazo de palanca es 0.
Y con respecto a este punto van a producir momento la fuerza R y va a producir momento la fuerza F. Ahora, con respecto a este punto, el brazo de palanca de la fuerza R es 2,5 centímetros, pero el brazo de palanca de la fuerza F sería toda esta distancia, es decir, los 2,5 centímetros más los 35 centímetros, serían 37,5 centímetros. Acá está calculado el brazo de palanca de la fuerza F con respecto al nuevo centro de momentos. Entonces, de nuevo planteamos que la suma de los momentos con respecto al nuevo punto O tiene que ser 0. El momento de F más el momento de T más el momento de R me tienen que dar 0. Entonces, desarrollemos. De nuevo, elegimos positivo el momento de F, que si actuara sola haría girar al antebrazo con respecto a este punto en sentido antihorario. Y elegimos negativo el momento de R, que si actuara sola lo haría girar al antebrazo en sentido horario. El momento de F serían los 58,8 newton multiplicados por los 37,5 centímetros transformados a metros. Entonces acá está escrito esa distancia transformada a metros. Más el momento de R, que es negativo, entonces sería menos R por los 2,5 centímetros transformados a metros. Más el momento de T, que sería el módulo de T por su brazo de palanca, que es 0. Esto no es necesario escribirlo, pero acá lo escribimos para que quede un poco más claro. Este término, por supuesto, se va a anular. Y me van a quedar solamente los dos primeros términos. Acá más por menos es menos. Entonces este segundo término lo pasamos sumando al segundo miembro y después la distancia pasa dividiendo. Y de esa manera calculamos el valor de la fuerza R. Entonces la fuerza R que actúa hacia abajo, en este caso es 882 newton. Bueno, con eso terminamos este problema, pasemos al siguiente. El siguiente problema es el problema número 7. Lo leamos. La siguiente figura muestra un brazo en posición horizontal sosteniendo una pesa de 5 kilogramos en la mano. ¿Sí? Acá observamos el brazo extendido y en posición horizontal y ese brazo sostiene en la mano una pesa que tiene una masa de 5 kilogramos. T representa la fuerza que el músculo deltoides ejerce sobre el brazo. Para mantener al brazo en equilibrio, como están actuando hacia abajo, el peso de la pesa y el peso propio del brazo, este músculo, que en este caso es el músculo deltoides, ejerce una determinada fuerza T. Mientras que R es la fuerza que el hombro ejerce sobre el brazo. Acá en este punto, en la articulación entre el brazo y el hombro, actúa la fuerza R, y R representa entonces la fuerza que el hombro ejerce sobre el brazo. Tomando la masa del brazo igual a 3,5 kilogramos y el ángulo de inserción de 15 grados, determine el módulo de la fuerza T. Bien, entonces, el problema me presenta un brazo extendido y en posición horizontal. En la mano se sostiene una pesa de 5 kilogramos, entonces las fuerzas que actúan sobre el sistema brazo-pesa sería el peso de la pesa, el peso propio del brazo. Para equilibrar esas fuerzas, el músculo deltoides ejerce una fuerza que acá le llamamos T. Ese músculo tiene un ángulo de inserción de 15 grados. Como la fuerza ejercida por un músculo puede actuar solamente en la misma dirección del músculo, la fuerza va a actuar formando 15 grados con la dirección del brazo. Además de esas tres fuerzas, actúa también la fuerza que el hombro ejerce sobre el brazo en este punto, que es la articulación entre el brazo y el hombro. Nosotros tenemos la masa del brazo, por lo tanto podemos conocer el peso del brazo multiplicando la masa por la gravedad. Tenemos también la masa de la pesa, que es 5 kilogramos, entonces también podemos conocer el peso de la pesa.
Lo que no conocemos es la tensión ejercida por el músculo deltoides y la fuerza R que actúa en la articulación. No conocemos ninguna de las dos fuerzas. Ahora, el enunciado me pide solamente determinar la fuerza T. En este caso no me pide la fuerza R. Entonces, lo más conveniente, como el problema no me pide la fuerza R, es elegir el centro de momentos en el lugar donde actúa R. ¿Por qué? Porque de esa manera el brazo de palanca de R va a ser 0 y esta fuerza va a terminar no apareciendo en la suma de momentos, cuando planteemos la suma de momentos con respecto a este punto igual a 0. Eso es justamente lo que voy a hacer. Elijo el centro de momentos en el lugar donde actúa la fuerza R y planteo la condición de equilibrio de rotación. La suma de todos los momentos con respecto a ese punto O debe ser 0. Entonces, con respecto a este punto, si R no produce momento, quedan produciendo momento la fuerza T, el peso del brazo y el peso de la pesa. Ahora, acá elijo positivo el momento producido por T. Esta fuerza lo haría girar al brazo en el sentido antihorario y los dos pesos lo harían girar al brazo en el sentido horario. Ahora, acá en el dibujo están indicadas todas las distancias. La distancia desde el punto donde actúa la fuerza T hasta el centro de momentos es de 14 centímetros. Pero esos 14 centímetros no podrían funcionar como un brazo de palanca para la fuerza T. ¿Por qué? Porque no son perpendiculares a la fuerza T. Entonces, en este caso nos vemos obligados a descomponer la fuerza T en una componente perpendicular al brazo y otra componente paralela al brazo. La componente paralela al brazo no va a producir momento porque su recta de acción pasa por el centro de momentos. Entonces, todo el momento de la fuerza T equivale al momento de su componente perpendicular, que acá le llamé T sub I. Entonces, el momento de la fuerza T sería la componente T sub I por su brazo de palanca R1 de 14 centímetros. El segundo término, el otro momento que está actuando, es el momento del peso propio del brazo, que es negativo, por eso acá tenemos un signo menos, sería el valor del peso, que es la masa del brazo por la gravedad, por la distancia R2. La distancia R2 sería desde el punto donde actúa la fuerza peso del brazo hasta el centro de momentos, que son estos 30 centímetros que aparecen indicados acá. Estos 30 centímetros sí corresponden al brazo de palanca de esta fuerza porque me están quedando perfectamente perpendiculares a la recta de acción de esta fuerza. Y la otra fuerza que está produciendo momento es el peso de la pesa. Entonces, el tercer momento que tenemos que anotar acá es el peso de la pesa, que sería la masa de la pesa por la gravedad, por el brazo de palanca R3. R3 sería la distancia desde el centro de gravedad de la pesa hasta el centro de momentos elegido. Cuidado porque esa distancia serían 30 más 35 más 5, serían 70 centímetros. Bien, a su vez, la fuerza T sub I, ¿sí? La componente I de la tensión T, yo me puedo imaginar que es el cateto opuesto en este triángulo de fuerzas. Entonces esa componente T sub I corresponde a la hipotenusa T por el seno del ángulo alfa. Entonces acá, en lugar de T sub I, en el próximo paso, ya lo reemplacé como T por el seno de alfa. Lo demás está exactamente igual. Y ahora sí reemplazo todos los valores numéricos. Entonces tengo T por el seno del ángulo, el ángulo era 15 grados, por la distancia R1, que son los 14 centímetros. Transformados a metros serían 0,14 metros. Y acá, este término y este ya los pasé sumando al segundo miembro. Entonces, acá tengo la masa del brazo, que es 3,5 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, por el brazo de palanca de esa fuerza, que eran los 30 centímetros, transformados a metros. Este término también lo pasé sumando al segundo miembro y es la masa de la pesa, 5 kilogramos, por la gravedad, 9,8, por su brazo de palanca, que hemos dicho que eran los 70 centímetros que hay
entre la pesa y el centro de momentos. Esos 70 centímetros los transformamos a metros y serían 0,70 metros. Entonces, hacemos esta suma, multiplicamos el seno de 15 por los 0,14 metros, ese resultado lo pasamos dividiendo y ahí obtenemos el valor de la fuerza T. La fuerza T que aplica el músculo deltoides, resulta en este caso ser 1229 newton. Fíjense que esta fuerza es mucho más grande que el peso total entre el peso de la pesa y el peso del brazo. La masa total es 8,5 kilogramos, por lo tanto el peso total serían más o menos unos 85 newton, menos de 85 newton. Entonces la fuerza que tiene que ejercer el músculo es muchísimo más grande que el peso total que tiene que equilibrar. Eso habíamos dicho que sucede en general con las fuerzas musculares. Las fuerzas que actúan a nivel muscular son mucho mayores que los pesos. Por eso es que en las personas obesas, las fuerzas que actúan a nivel muscular, digamos, son mucho más grandes que el peso de las partes de la persona. Entonces cuando baja de peso la persona, las fuerzas internas también disminuyen, y disminuyen mucho más que lo que ha bajado de peso. Bueno, pasemos al último problema que voy a explicar. Es el problema número 9. En el problema número 9 me presentan la pantorrilla de una persona ubicada en 3 posiciones diferentes. El problema me dice que el peso de la pantorrilla es de 40 newton y la distancia desde la rodilla hasta el centro de gravedad de la pantorrilla es de 10 centímetros. Entonces el problema simplemente me pide que averigüe el momento producido por el peso de la pantorrilla con respecto a un centro de momentos anclado en la rodilla. Entonces el centro de momentos O lo elegimos sobre la rodilla. Y tengo que calcular el momento producido por esta fuerza peso en estas 3 situaciones diferentes. Empecemos con la primera situación. En la figura A, fíjense que el centro de momentos está por acá. Si nosotros trazamos la recta de acción de la fuerza peso, lo que podemos observar es que esa recta de acción pasa por el centro de momentos anclado en la rodilla. Entonces no hay brazo de palanca. Esta fuerza no tiene brazo de palanca con respecto a este punto. Por lo tanto, en la situación A, el momento de la fuerza P sería la fuerza P por el brazo de palanca que es 0, y eso me da un momento igual a 0. Entonces, el momento producido por el peso de la pantorrilla, en este caso, vale 0. Bien. Pasemos al último caso, que también es sencillo. Cuando la persona tiene su pierna estirada, y si nosotros trazamos la recta de acción de la fuerza peso, vemos que esa recta de acción queda ubicada a una distancia exacta de 10 centímetros con respecto al centro de momento que está anclado en la rodilla. ¿Sí? Son los 10 centímetros que teníamos desde la rodilla hasta el centro de gravedad de la pantorrilla. Ahora, esos 10 centímetros funcionan como un brazo de palanca. ¿Por qué? Porque me están quedando perpendiculares a la recta de acción de la fuerza peso. Entonces, el cálculo del momento de la fuerza peso en este caso también es muy sencillo, porque sería la fuerza peso por la distancia R, que corresponde al brazo de palanca, entonces serían los 40 newton por los 0,10 metros, que es el brazo de palanca. Y entonces me quedarían 4 newton por metro. Es decir, el primer ejemplo es un ejemplo en donde la fuerza actúa en la dirección paralela a la distancia conocida, y acá la fuerza actúa en una dirección perpendicular a la distancia conocida. Son los dos casos sencillos. Ahora, el caso del medio, cuando la persona tiene su pierna inclinada 60 grados con respecto al horizontal, ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ahí la fuerza peso ya no me está quedando perpendicular a la distancia conocida. La distancia conocida eran los 10 centímetros. Entonces, una posibilidad habíamos dicho que era
descomponer la fuerza-peso en una componente perpendicular a la distancia y otra componente paralela a la distancia. Esta componente de fuerza no va a producir momento, porque va a pasar lo mismo que nos pasaba en el caso 1. La dirección de la recta de acción de esta fuerza va a pasar por el centro de momentos, entonces esa fuerza no produce momento. Todo el momento de la fuerza P corresponde al momento de su componente perpendicular. Entonces, este es el caso B. El momento de la fuerza P corresponde a el momento de la componente perpendicular, sería la componente P perpendicular por la distancia R. La distancia R es desde el punto donde actúa la fuerza hasta el centro de momentos. Esa distancia R sí corresponde al brazo de palanca de esta componente, porque esta distancia sí me está quedando perpendicular a la dirección de esta componente. Ahora, el ángulo que tenemos acá, el ángulo de 60 grados, también me va a aparecer entre la dirección del peso y la dirección de su componente perpendicular. Eso ya lo habíamos visto al estudiar el plano inclinado. Y ahí yo les había mencionado una propiedad geométrica de las rectas. Si dos rectas forman un determinado ángulo alfa, otras dos rectas perpendiculares a las primeras formarán el mismo ángulo alfa. Entonces acá, la dirección del peso es perpendicular a la dirección horizontal. Y la dirección de esta componente es perpendicular a la dirección de la pantorrilla. Entonces el ángulo de 60 grados me está apareciendo acá, entre P y su componente P perpendicular. Entonces, si nosotros nos imaginamos que P y sus dos componentes forman un triángulo rectángulo, la componente P perpendicular corresponde al cateto adyacente en ese triángulo. Por lo tanto, el P perpendicular se puede escribir como la hipotenusa P por el coseno del ángulo. Como el peso valía 40 newton, entonces la P perpendicular sería 40 newton por el coseno de 60 grados. Y por el brazo de palanca de 0,10 metros, ahí podemos calcular el momento. Entonces, el momento de rotación de la fuerza P en este caso sería de 2 newton metros. Bueno, ese es el último problema. La semana que viene ya pasamos a la unidad número 3, donde vamos a ver trabajo y energía.